Los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto consistentemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Existen periodos claves en el desarrollo del habla y el lenguaje de los bebés y los niños pequeños. Las etapas del desarrollo del lenguaje son un proceso fundamental en el crecimiento cognitivo y social de los seres humanos, permitiendo la adquisición de habilidades para comunicarse de manera efectiva y comprender el entorno. Este proceso está estructurado en distintos niveles, comenzando con los primeros intentos de producir sonidos y palabras y evolucionando hacia la construcción de oraciones complejas y el uso correcto de las reglas gramaticales, desde el balbuceo inicial en los primeros meses de vida hasta la fluidez verbal y la competencia gramatical avanzada. El desarrollo del lenguaje refleja no solo el crecimiento físico y neurológico, sino también la interacción con el entorno social y cultural. Las principales etapas de este desarrollo muestran cómo los niños pasan de emitir sonidos sin significado a formar frases completas y comprensibles, dominando gradualmente los aspectos fonológicos, morfológicos, desarrollo sintáctico, semántico y pragmático del lenguaje. En el desarrollo fonológico se refiere a la adquisición de los sonidos del lenguaje y cómo los niños los organizan y utilizan para formar palabras. En el desarrollo morfológico se refiere a la adquisición de las reglas que permiten la formación de palabras, incluyendo los cambios morfológicos, como la pluralización, conjugación verbal y el uso de prefijos y sufijos. En el desarrollo sintáctico semántico involucra el conocimiento de la estructura de las oraciones, es decir, la sintaxis, y el significado de las palabras y las oraciones, que viene siendo la semántica. Y finalmente, en el desarrollo pragmático se refiere al uso del lenguaje en contextos sociales y cómo los niños aprenden a adaptarse a las normas de conversación y comunicación efectiva. Hola, en esta ocasión te vengo a platicar sobre la adquisición del lenguaje y desarrollo fonológico, que consta de 3 etapas, que son balbuceo, primeras palabras y la tercera etapa, que es refinamiento fonológico. ¿En qué consta la primera etapa? La primera etapa se refiere al balbuceo, la etapa donde los niños comienzan a explorar los sonidos del lenguaje a través del balbuceo, produciendo una variedad de vocales consonantes que ocurre a la edad de 6 a 10 meses o antes. Ya sabemos que cada niño tiene sus procesos diferentes a los demás. En esta etapa los niños hacen semejantes al habla, conocidos como balbuceo, y consta de cadenas de vocales consonantes combinadas en una serie de sílabas. Hay 2 tipos de balbuceo: el reduplicado, que es la repetición de sílabas consonantes produciendo a menudo el mismo sonido por mucho tiempo, y el no reduplicado, que son cadenas de sílabas no repetidas.
Como segunda etapa tenemos las primeras palabras. Ya sabemos que en los niños tienen la etapa donde dicen sus primeras palabras, que son alrededor del primer añito de vida, donde los niños pronuncian sus primeras palabras reconocibles, marcando el inicio del desarrollo fonológico. Esas primeras palabras pueden ser cotidianas o familiares, referidas a personas, juguetes o alimentos. Por lo tanto, están vinculadas al entorno más cercano de los niños y tienen una función referencial, es decir, les sirven para informar, expresar o pedir cosas. Mamá, diga. Mamá. Como tercera etapa tenemos el refinamiento fonológico. A medida que crecen los niños, aprenden a pronunciar con mayor precisión los sonidos de su lengua materna. Es decir, los niños comienzan a hablar perfectamente y a pronunciar las palabras correctamente en esta etapa. Mamá, vení rápido. Ponen los labios, mira. A ti ponelo, mira. Que a ti pongan los labios, mira. Ay, este está unos tetos más. Desarrollo morfológico. La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes que éstas representan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. Se suele dividir en dos grandes ramas, la morfología flexiva y la morfología léxica, y según la perspectiva adoptada se distingue entre morfología sincrónica y morfología diacrónica. En el desarrollo morfológico podemos mencionar algunos aspectos que se manifiestan en los niños. Por ejemplo, los niños en edades entre los 5 a 7 años comienzan a entender y utilizar los elementos más pequeños con significado, como prefijos y sufijos. Luego, interviene la flexión. Aquí aprenden a modificar palabras para expresar género, número, tiempo, etc., desarrollando el dominio de la flexión gramatical. Más tarde, en la derivación, logran crear nuevas palabras a partir de otras, usando reglas de derivación, ampliando así su vocabulario. Llamada también formación de palabras, la morfología léxica estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Se divide tradicionalmente en dos subdisciplinas, la derivación y la composición. El componente sintáctico del lenguaje es importante ya que estudia la manera en que combinan las palabras de una lengua para así conformar oraciones. Cada uno de sus constituyentes desempeña una función sintáctica. El niño logra este aprendizaje en el contexto familiar a través de las múltiples situaciones de comunicación que implican las interacciones y experiencias de la vida cotidiana. El conocimiento de formas y convenciones sociales e interpersonales es la base del desarrollo de estrategias y de la competencia del niño en la comunicación oral. Por lo tanto, es importante tener en cuenta si su hijo presenta dificultades en este nivel de lenguaje, como fallas en la organización interna de las palabras y oraciones, poco uso de recursos y elementos en sus frases simples, bajo uso de conectores, alteración del orden de los elementos gramaticales, ausencia de concordancia y poca coherencia de sus ideas. Por estas razones, se debe tener en cuenta el desarrollo sintáctico morfológico según la edad. De los 18 a los 30 meses aparecen las primeras combinaciones de dos palabras, pero en oraciones incompletas. Aparecen también primitivas negaciones e interrogaciones. Logran realizar emisiones de dos elementos, comprenden órdenes sencillas como mira, dame, ven, come. De 3 a 5 años. En esta edad, los niños tienden a incluir más elementos en sus frases. Se incorporan artículos determinados y algunas preposiciones, pronombres y adverbios. También se producen oraciones interrogativas con pronombres y concordancia de género y número entre el sujeto y el verbo.
Hacia los 4 o 5 años, se produce la adquisición y el dominio de estructuras sintácticas como las oraciones pasivas, las condicionales, etc. Empiezan a hacer uso de pronombres posesivos más claros, para ti, para mí, como acciones o verbos en la estructura. Además, se afianzan los tiempos verbales. Hacia los 6 a 10 años, realizan mayor uso de los tiempos verbales, preposiciones y pronombres, aumentan el uso de conectores para la hilación de frases, logran estructuras gramaticales más complejas. Está aquí en el portón. Y yo ya había mandado al muchacho. Sigue. Hilde en la última punto. Ahora léalo. Él oía a su mamá. ¿Cómo dice entonces? Él me oía a su mamá. El desarrollo Amy oía a sintáctico su semántico mamá. se refiere al proceso mediante el cual los individuos adquieren y perfeccionan su capacidad para comprender y producir oraciones en un idioma, combinando tanto la sintaxis como la semántica. Aquí tenemos diferentes etapas. En la primera etapa están las frases sencillas. Aquí es donde el niño al principio forman oraciones muy simples con un solo par de palabras. Por ejemplo, María come, el gato duerme, ella pinta. Luego tenemos Evelyn, dígame una oración con la palabra fresa. La siguiente etapa es estructuras complejas. En esta etapa, los niños gradualmente aprenden a construir frases cada vez más complejas con sujeto, verbo y complementos. Por ejemplo, el perro come hueso, María estudia matemáticas, el coche avanza rápidamente. Emily, dígame una oración con el perro. Por último tenemos comprensión semántica. En esta etapa, paralelamente, los niños desarrollan la capacidad de entender el significado de las palabras y oraciones. Por ejemplo, el sol brilla durante el día, lo que provoca que las plantas crezcan. Otro ejemplo es, si estudias todos los días, es probable que apruebes el examen. Vamos a ver, Olga, ¿qué me puede decir usted sobre el sol? El sol es amarillo, da luz en el día y alumbra las plantas de los seres humanos y de los animales. Da calor y luz a las plantas de los seres humanos y a los animales. El desarrollo pragmático. Pues el desarrollo pragmático es un tipo de conocimiento que se alcanza pues durante lo que es el proceso de desarrollo del ser humano. Ese proceso de desarrollo que pues se inicia desde lo que es el nacimiento, pero que a partir de la segunda mitad del primer año de los niños, o sea, a partir de los 6 meses, es cuando empieza a ejercer el mayor control sobre las interacciones con los adultos. Aquí ellos aprenden a comunicar sus intenciones con más claridad y eficacia. Aunque la forma básica, la verdad, para que esta comunicación se realiza principalmente con lo que son los gestos. Entre los 8 o 9 meses donde los niños empiezan a desarrollar la intencionalidad comunicativa y a mostrar capacidad para compartir objetivos con los demás. Estas pueden ser señales comunicativas que reflejan la motivación y la meta que pretende conseguir el niño al comunicarse con otro y se denominan funciones comunicativas como tal. Si bien el niño presenta muchas limitantes a veces, pero dentro del desarrollo pragmático tenemos lo que es pues de uso social, que los niños aprenden a utilizar el lenguaje de forma apropiada dependiendo el contexto social con el que él pretende desarrollarse. Como por ejemplo, dentro de la pragmática es bastante difícil de entender este término, pero nos referimos a lo que es el uso social de la lengua como tal. Pues en otras palabras, el desarrollo pragmático como tal es la forma en que nosotros nos comunicamos a través de las palabras y nuestros cuerpos dentro de un contexto social. Si bien, por ejemplo, estableciendo
contacto visual con otra persona, saludando, mostrando, respondiendo a las emociones de los demás. Ahora bien, adquirir habilidades en el desarrollo pragmático es esencial para que los niños se desarrollen dentro de las habilidades funcionales de la comunicación y poder establecer relaciones con sus compañeros y mejorar su autoestima como tal. Ahora bien, aquí dentro de la intencionalidad, por ejemplo, aquí podemos decir que es una manera en cómo los niños, a veces con sus limitantes, dentro de la forma en que ellos no pueden dar a entender algo, entonces ellos utilizan estrategias. Por ejemplo, para sus padres, a veces el padre cree que porque el niño es con habla tardía representa un problema. No, porque tal vez es de habla tardía, pero no tiene ningún tipo de demora dentro de lo que es el área pragmática. ¿Por qué no tiene algún tipo de demora? Porque tal vez el niño es capaz de señalar o entablar contacto visual, mostrar o compartir o usar diferentes palabras o sonidos para darle a entender algo. Entonces, por ende, no tendría ningún tipo de por qué preocuparse en esta parte. Ahora, la interacción para mejorar la capacidad y participar en diálogos. Aquí el niño es capaz de mantener conversaciones fluidas con otras personas. Dentro de la adaptación, aquí el niño aprende a adaptar su lenguaje dependiendo del contexto en donde o con las personas en donde él se encuentre. Por ejemplo, si está dentro de una iglesia, él se adapta a ese contexto. Si está en la escuela, él se adapta también a ese contexto y así sucesivamente. Entonces, si bien dentro del área pragmática podemos ver de que aquí los niños son capaces de seguir directrices, al principio ellos son capaces con el hecho de que ellos aprenden señalando sin necesidad de poder hablar. Pero luego al final ya cuando ya van entre los 5 y 6 años ya ellos son capaces de hacer amigos, de escoger sus amigos, de nombrar sus amigos y así sucesivamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu papá? Papá. ¿Tu abuelo? Allá. Allá. Dios. Déjeme Dios. Dios. Pitico. ¿Ah? Ese pitico. Pitico. ¿Y el guau? ¿Dónde está el guau? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Anda a agarrarlo? ¿Anda a agarrar el guau? ¿Anda a agarrarlo para que juguemos? Ahí está el guau. Ahí está el guau. Buenos días, maestros, y buenos días, compañeros. Hoy hablaré sobre Intibucá. El departamento de Intibucá fue creado el 16 de abril de 1883 y está ubicado en la zona occidental de Honduras. Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje. Entorno familiar. La interacción y estimulación del lenguaje en el hogar son fundamentales. El entorno familiar es crucial en la adquisición del lenguaje, ya que la calidad y cantidad de interacción lingüística en el hogar influyen en el desarrollo. Los padres y cuidadores que hablan con los niños les leen libros y responden a sus intentos de comunicación proporcionan una base sólida para la adquisición del lenguaje. Como por ejemplo un niño que crece en un hogar donde los padres o cuidadores hablan mucho con él, describiendo las actividades cotidianas, como por ejemplo, ahora vamos a lavar platos, mira, ese es el perro, este es el gato, tiene más oportunidades de aprender nuevas palabras y conceptos. Otro ejemplo bien dicho es que si en casa se le leen cuentos antes de dormir, el niño no solo amplía su vocabulario, sino que también aprende estructuras gramaticales complejas y desarrolla habilidades de escuchar y aprender narraciones. Sácame de esta mitad porque está mi papita. Como segundo tenemos la educación temprana. Los programas de educación temprana, preescolar y estimulación del lenguaje son clave. La participación en programas de educación preescolar que incluyen actividades de estimulación lingüística es fundamental para fomentar un desarrollo del lenguaje adecuado.
Los entornos educativos ofrecen experiencias en lenguaje, como la interacción con maestros y compañeros y actividades diseñadas para mejorar la comunicación. Un ejemplo clave que tenemos, un niño que asiste a una guardería o a un jardín de niños donde se utilizan canciones, juegos de palabras, rimas, desarrollan la conciencia fonológica, lo que es fundamental para la lectura y la escritura. Otro ejemplo que tenemos es en un programa de preescolar con actividades diseñadas para la interacción social, como juegos de roles o discusiones grupales. Los niños practican el uso del lenguaje en distintos contextos y aprenden a adaptarse a diferentes situaciones comunicativas. Amiguito para llenarla y ve palió. Los mijitos creen de Dios. Los mijitos se dedican a la caza y a la pesca artesanal. Los mijitos Tenemos como tercero la salud y el desarrollo. Las capacidades sensoriales y cognitivas del niño influyen en su evolución lingüística. Las capacidades sensoriales como la audición y cognitivas del niño afectan su evolución lingüística. Los problemas de audición o discapacidades de desarrollo pueden retrasar el aprendizaje del lenguaje, como por ejemplo un niño que tiene problemas de audición podría tener un retraso en la adquisición del lenguaje si no se identifica y se interviene de manera temprana con audífonos o terapias del habla. Otro ejemplo, un niño con trastorno del desarrollo, como el autismo, puede tener dificultades como comprender el uso social de la lengua, como los turnos de conversación o el lenguaje no literal. Por ejemplo, el sarcasmo. Para un niño con autismo es muy difícil comprender este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es el contexto cultural. Cuando hablamos del contexto cultural, hablamos de las características y formas de la comunidad y cultura que pueden moldear el desarrollo. Las normas y prácticas culturales influyen en el uso y el aprendizaje del lenguaje. Las culturas pueden variar en cómo se espera que los niños participen en la conversación o en la cantidad de interacción verbal que tienen con los adultos, como por ejemplo en algunas culturas los adultos interactúan frecuentemente con los niños usando preguntas y respuestas, fomentando que los pequeños se expresen verbalmente. Esto puede acelerar el desarrollo en el lenguaje, pero en cambio en otras culturas es más común que los adultos hablen entre sí y que los niños simplemente escuchen. En este caso, los niños pueden adquirir el lenguaje a un ritmo diferente, adaptándose a un modelo de aprendizaje más pasivo. Hola. Todos mis amiguitos. Ajá. Ya preparé el dibujo, mis. Ajá. ¿Puedo ir a la escuela a estudiar? Con mis amigos. ¿Y cómo te llamas tú para ir a la escuela? Isabela. Estos factores trabajan juntos para moldear el desarrollo del lenguaje y cada uno puede tener un impacto significativo dependiendo de las circunstancias individuales del niño. Hemos llegado hasta este punto y es importante considerar algunos aspectos importantes. Número 1, el desarrollo del lenguaje es progresivo y complejo. Este desarrollo en los niños sigue un camino fascinante, lleno de pasos importantes, comenzando desde el balbuceo en sus primeras vocalizaciones, con las que los bebés experimentan y prueban sonidos. Después avanzan a palabras sueltas y finalmente a oraciones cada vez más complejas. Cada etapa, desde balbucear hasta formar frases complejas, no solo muestra el crecimiento en la capacidad lingüística de los niños, sino también en un desarrollo cognitivo y emocional. Número 2. La interacción social es clave para el desarrollo del lenguaje. En este proceso no ocurre en soledad. Los niños aprenden a hablar y a entender el lenguaje en constante interacción con su entorno. Imaginemos que un niño escucha a sus padres y sus compañeros de juego y sus maestros. Cada intercambio es una oportunidad para aprender y poner en práctica el lenguaje. Por eso,
La familia y la educación temprana son elementos tan importantes. La interacción diaria permite que los niños absorban palabras y estructuras de manera natural. Es como si el lenguaje se contagiara a través de la convivencia. Número 3. El desarrollo del lenguaje abarca varias áreas interconectadas. Cuando hablamos de aprender un idioma, pensamos en hablar y entender. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje es mucho más que eso. Incluye el desarrollo fonológico, que son los sonidos, morfológico, que son las palabras, el sintáctico, que son las oraciones, el semántico, que son los significados, y el pragmático, que es el uso social. Estos niveles son como las capas de una cebolla, que los niños van dominando poco a poco y simultáneamente. Para entender mejor, pensemos en cómo un niño aprende no solo a decir palabras, sino también a usarla en el contexto adecuado y a poder modular su tono según a quien le hable. Número 4. La cultura y el contexto social influyen en el desarrollo del lenguaje. Finalmente, el lenguaje de un niño se adapta y enriquece según la cultura y el entorno en el que crece. Por ejemplo, un niño puede aprender distintas expresiones o formas de hablar en casa y en la escuela. Y también ajusta su lenguaje según a quien le esté hablando. Esto es parte del desarrollo pragmático, donde el niño aprende a leer el contexto y adaptar su forma de comunicarse. Así, el contexto cultural no solo da forma a las palabras que usa, sino también a su estilo de comunicación y a su habilidad de adaptarse en diferentes situaciones. El día de hoy hemos concluido con este documental. Muchísimas gracias y esperamos pronto regresar con más información para ustedes.